quieren venir a su presencia a alabarle? Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Queremos saludarlos de una manera muy cordial, con todo nuestro aprecio y nuestro cariño a todos y cada uno de ustedes, a sus familias y también a todas las personas que se conectan con nosotros y escuchan esta enseñanza. De una manera muy especial, yo quiero y con mi esposo queremos agradecer al Ministerio de Alabanza, Freddy y Dalí, y su familia, la familia Bocapardo, por todo su esfuerzo, su compromiso en la preparación de la adoración, de la alabanza. De verdad, familia Bocapardo, gracias, Dios los bendiga. Y también al Ministerio de Intercesión, ¿cierto? Que están haciendo una gran labor, a nuestras hermanas de intercesión, del Ministerio de Intercesión, porque ellas todos los días están ahí en la brecha orando, la hermana Noemí, la hermana de Yanira, Ángela, la hermana Ana y Dalí Jaimes. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Y queremos hoy pues disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para ser edificados a través de ella y para que nuestro espíritu hoy reciba fuerzas y alimento que tanto necesitamos. Amén. Vamos a hacer un recorderis sobre la predicación del domingo pasado. ¿Sí la recuerdan? Iglesia, ¿sí recuerdan? Los felicito por unirse allí en casa con sus seres queridos, con sus familiares allí. Y quiero que reflexionemos un poco sobre la clase anterior. ¿Recuerdan un poco? La gente sin nombre. La gente sin nombre, ¿no? Cómo Dios añade un grupo de 70 personas y no solamente los 12 son suficientes, y es una gran lección, ¿no? Para no creerse que eran los únicos, como dije el domingo pasado, ¿no? Sino que Dios quiere usar a otro grupo, a otros equipos de trabajo, ¿cierto? Y Dios se regocija, Jesús se regocija, Jesús les da más autoridad y los respalda de una manera especial. Vieron la gloria de Dios, hicieron grandezas en el nombre del Señor y Jesús se regocijó, Jesús los entrenó, en vez de decirles no más, les dio otra oportunidad para que se gozaran en el poder de Dios, ¿cierto? Y Él se goza danzando allí, mostrando de que lo que estaban haciendo era cumplir la misión de Dios, ¿cierto? Muy bien. El propósito de Dios. En esta mañana yo quiero hablar sobre el Salmo 139. Voy a hablar sobre el destino, pero especialmente el título de hoy es sobre la firma de Dios en nuestro destino, así como Dios firmó nuestro destino, ¿sí? La huella de Dios está en nuestro destino, saber de que Dios tiene un propósito con nuestra vida, ¿no? Como lo dijo un gran predicador, yo seré inmortal hasta que cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, amén. Moriremos hasta el día que Dios permita que muramos, y ese día, hasta ese día cumpliremos todo lo que Dios dijo que nosotros haremos en su nombre, amén. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Salmo 139, por favor. Versículos 16 y 17. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro, fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa. Amén. Muy bien, el Salmo 139 es un salmo maravilloso, es un salmo que Dios ha traído de corazón, pero especialmente aquí hay una traducción que se enfoca, hace entender que hay un libro que Dios tiene en sus manos, pero enfoca como si fueran las partes del ser humano, ¿sí? Los deditos, las manos, los pies, las orejitas, que Dios completó todo nuestro cuerpo humano. Pero la interpretación correcta en la Biblia hebrea habla de que en su libro estaban escritos todos mis días, todos mis días, mostrando de que Dios tiene cada minuto, cada segundo, minuto, hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, todo está bajo el registro de Dios. Todo lo que nos acontece, Dios lo escribió, y eso es una grandeza de Dios, eso es un poderío de Dios impresionante. Inclusive este salmo es llamado la omnipresencia de Dios, ¿no? La omnipotencia de Dios, mostrando el gran poder que tiene Dios. O sea que para Dios es difícil saber qué es lo que nos va a pasar a nosotros desde que nacemos salimos del vientre de nuestra mamá hasta el día que morimos, ¿no? Entonces eso me llamó la atención a mí en este versículo. Hay mucho que hablar de este salmo, pero especialmente este tema sobre el destino de Dios. Entonces para ello yo quiero que reflexione un poco y entendamos de que Dios tiene un libro, y en ese libro está escrito todo lo que te va a acontecer a ti en esta vida aquí bajo el sol.
Impresionante eso, ¿no? Dios ya escribió todo. ¿Y cuál es nuestra labor? Entrar en esa voluntad de Dios, entrar en ese propósito de Dios, buscar ese destino, ¿cierto? Labrar ese destino, dicen otros, ¿cierto? Ir en pro de ese propósito de Dios para mi vida, para que Dios me trajo aquí en la tierra, como dice el pastor Warren en su libro, en su primer capítulo. Una vida con propósito. Una vida con propósito. Mis amados, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y en la Biblia hebrea dice, en tu libro están escritos todos mis días. Tremendo eso, ¿no? Todos mis días. Por eso, para entender esto un poco más, debemos de entender los siguientes puntos, digámoslo así, los siguientes tips que yo quiero hablar hoy, especialmente 4 punticos para dirigir este consejo de Dios para nosotros hoy. El primer puntico es, debemos de orar la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Orar la palabra de Dios. ¿Por qué debo de orar la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios está escrito lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios quiere realizar en mi vida mientras yo esté aquí en la tierra, ¿cierto? Mi destino está escrito en la palabra de Dios hasta que lleguemos a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero mientras llegamos allá, nosotros tenemos que cumplir ese propósito. ¿Y dónde nos habla ese propósito Dios? En su palabra, ¿cierto? Y cuando hablo de orar, estoy hablando especialmente del lenguaje del cristiano, de las palabras del cristiano, ¿cierto? Hay un proverbio que nos habla mucho de eso, Proverbios 18, por favor. 18, 20, 21. Y allí nos muestra de que en nuestro hablar, hay que tener cuidado con nuestro hablar, mucho cuidado con nuestro hablar. Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Muy bien, aquí dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, versículo 21, y el que ama comerá de sus frutos. Y muchos proverbios hablan de eso, de que en el hablar, ¿cierto? Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de declarar, yo no estoy hablando de profetizar, yo no estoy hablando estoy mostrando como confesar, como orar la misma escritura. Jesús le respondió a Satanás en la prueba, en la tentación, con la palabra de Dios, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo oraba con las abuelitas de la iglesia donde crecimos, algunas abuelitas citaban de memoria cuando oraban salmos de memoria, versículos, pasajes de la Biblia de memoria. Y eso es bonito, ¿no? Cuando uno ora la palabra de Dios, porque cuando uno ora la palabra de Dios, está hablando vida, ¿cierto? Está forjando su destino. Usted no está viviendo por la circunstancia, por el hoy, ¿sí? Por lo que estamos viendo. Muchos cristianos están diciendo, me voy a morir, estoy enfermo, de esta nadie me saca, perdí el trabajo, voy a aguantar hambre. Ese no debe ser nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿cuál debe ser? El lenguaje de la palabra de Dios, ¿cierto? No es el positivismo, ¿no? No es ser positivo, ¿no? Ni este asunto, ¿no? Pero sí es confesar la palabra de Dios, ¿cierto? Hablar la palabra de Dios, porque comeré yo de lo que diga. A mí un profesor judío me llamó la curiosidad cuando estaba en la universidad. El profesor judío le preguntamos algo sobre ángel y sobre demonios, y él contestó, los demonios los creamos nosotros con las palabras. Y ellos tienen mucho cuidado con lo que hablan, porque con las palabras se pueden crear cosas, ellos hablan así, ¿no? Es un concepto del judaísmo, ¿no? Pero mis amados, es un principio bíblico y por eso el proverbista habla de eso, la vida y la muerte están ¿en dónde? En el poder de la lengua, ¿cierto? De las palabras. Si usted no me cree eso, mire conmigo, por favor, 1 de Pedro 3, 9 al 10. Primera epístola del apóstol Pedro 3, 9 al 10. Hay que tener cuidado con las palabras. Hay un proverbio también que dice que en las muchas palabras está el pecado, ¿cierto? Refrena tu lengua, ¿no? No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa. Primera de Pedro 3, 9 al 10. Primera de Pedro 3, 9 al 10. Sí. Estaba en segunda. No devuelvan mal por mal, en lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues quien quiere amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño ni que su boca diga mentiras. Amén. O sea, para ver días buenos, ¿sí? Para tener épocas buenas, tiempos buenos, hay que tener cuidado ¿con qué? Con la lengua.
con las palabras, ¿cierto? Y en esta época hay gente que maldice a Dios, gente que reniega, hay gente que se ha apartado de las cosas de Dios, increíble, ¿no? Que se quejan, murmuran, ¿cierto? Como Israel en el desierto, ¿cierto? Hay muchos que se han apartado de las cosas espirituales, han dejado de orar, han dejado de ayunar, porque ya no vienen al templo, no abren la Biblia en su casa y se empiezan a enfriar, es triste, ¿no? Sí. Ojo con eso, mis amados, con el hablar, ¿cierto? Con el hablar, porque la vida y la muerte están en la lengua, ¿cierto? En la boca, ¿cierto? En muchos pasajes también, mire conmigo, Eclesiastés 10:12. ¿10:12? Sí, por favor. ¿Pero de qué capítulo? Eclesiastés 10:12. Capítulo 10, versículo 10:12 dice: las palabras del sabio traen gloria, pero las del ignorante destrucción. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso, que Dios nos ayude. Entonces en la Biblia nos aconseja tener cuidado con nuestras palabras. Amén. Diga a la persona que está a su lado, su familiar, vamos a tener cuidado con nuestras palabras, ¿cierto? Yo no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de orar la palabra de Dios, y eso va a hacer cambiar nuestra mente y nuestro modo de hablar. Cuando yo estudio la Biblia, muestra qué es lo que Dios tiene para mi vida, ¿cierto? Por eso el primer punto para entender que nuestro destino ha sido firmado por Dios o una característica es esa, de que nuestra oración debe de ser la palabra de Dios. Por eso nosotros enviamos el audio de la Biblia, para orar a la Biblia. Me gusta orar los mismos salmos y la mente se va memorizando, se los va memorizando, porque la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe, es la base de nuestra fe, es la raíz de nuestra doctrina. La palabra de Dios nos inspira, ¿cierto? Y nos desafía, ¿cierto? Porque usted dice, bueno, hay enfermedad y dolor, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Jehová es nuestro sanador. Amén. Él estará con nosotros. Aunque padre y madre me dejaren, Jehová me recogerá. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Te fortalece, ¿cierto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces te ora esas promesas: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. No hará nuestro pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Mis amados, mis queridos, Dios bendecirá nuestra entrada y nuestra salida, en el campo, en la ciudad. Somos llamados a ser bendición. Amados, y esas palabras que hace la palabra de Dios nos confronta y nos mete esa adrenalina del cielo, ese ADN del cielo, y la oración hace que entendamos de que Dios tiene un destino con nosotros, ¿cierto? Y que no nos conformemos con ver las noticias de la televisión, sino que le creamos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que nos dice un periodista o alguien por ahí nos está diciendo a nuestro oído. Amado, ojo con lo que esté escuchando, ore la palabra de Dios. Amén. 2. Para nosotros entender este asunto, el destino de Dios, que Dios tiene en su libro, escrito en nuestros días, debemos de entender que lo mejor de Dios está por venir. Suena una frase muy linda, ¿no? Pero es una realidad. Lo mejor de Dios está por venir. Mire conmigo, por favor, Filipenses 3:12. Lo mejor de Dios está por venir. Y hay que confesarlo, hay que hablarlo con cariño y sonreír, y mires al espejo y diga, oye, chico, guapo, tú que estás ahí en ese espejo, sí, tú, Dios tiene un plan grande para ti. Háblese a usted mismo, ese es moral, entiéndame. Por la fe, guapo, no, pues tampoco, ¿no? Pero mis queridos oyentes, háblese a usted mismo. Dice la Biblia, bendice alma mía Jehová. Ordena su alma al salmista a bendecir a Dios, porque el alma del salmista ya no quería bendecir a Dios, y el salmista dice, alma mía, bendice a Jehová. ¿Sí ven? Da una orden a su ser interior, da una orden a su alma, a sus emociones, a que no se carguen por la tristeza, el dolor que están viendo o lo que están sufriendo, sino que adoren a Dios, porque Dios nos va a sacar de esta situación. Amén. Amén. ¿Qué dice Filipenses? 3:12. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí.
Amén. Él tenía una meta, él la tenía clara, el apóstol Pablo. Pablo sabía que Dios tenía un destino para él, que Dios tenía un propósito para él. Desde Hechos 9, cuando lo llama, él sabe lo que tiene que hacer y él mueve por el Señor. Pero él cada día se motivaba, se levantaba. Un día llegó a un lugar a predicar y lo apedreaban de tal manera de que dijeron, ya murió. Y cuando se fue la gente, el apóstol Pablo se levantó, no sabemos cuánto tiempo después, dice que se limpió las heridas y se acercó al pueblo más cercano, no a un hospital, no a que le revisaran si tenía COVID, no a mirar qué situación está viviendo de dolores en el cuerpo, sino que siguió predicando la palabra de Dios, porque él tenía un destino. Pablo la tenía clara. Iglesia, tenemos que tenerla clara. El COVID no es el final, amén. Dios tiene un destino para nosotros, un propósito, ¿cierto? La firma de Dios está, Dios escribió en su libro cada segundo que tú estás viviendo, cada segundo que vas a vivir en la tierra, cada minuto que vas a vivir en la tierra. Amén. Mire conmigo Mateo, por favor, 8:3. Tremendo como el Señor Jesús muestra que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro favor. A nuestro favor. Amén. Mateo 8:3. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, sí quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Amén. Los leprosos, la ley de Moisés decía, tienen que estar excluidos, lejos de la ciudad, en cuarentena toda su vida. No 40 días, ni 3 meses, ni 5 meses que llevamos a propósito, sino que toda una vida lejos de la gente para no contaminar. Era el virus de la época, no era la pandemia de la época, la lepra. Tremendo eso, ¿no? Era irreversible esta enfermedad, degeneraba la piel, ¿cierto? Se les caía literalmente parte de su cuerpo. Impresionante esta enfermedad. Todavía existe, ¿no? En lugares donde todavía se ve la lepra. Mis amados, mis queridos, y cuando se acercó a Jesús le dijo, sáname por favor. ¿Qué le dijo Jesús? Ayuna 3 días. No. ¿Qué le dijo Jesús? Ve a un encuentro con Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Paga el diezmo, haga un pacto, una siembra por tu sanidad. ¿Qué le dijo Jesús? Yo quiero. ¿Qué dijo? Yo quiero sanarte. Eso es lo que Jesús te dice en esta mañana. Yo quiero, yo tengo un propósito contigo. Amén. Y viviremos en la tierra de los vivientes y cumpliremos la palabra de Dios. Las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. Cada palabra que Dios habló para nosotros, que Dios escribió allá en su libro, de que Dios iba a hacer con nosotros, las cumplirá. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dios tiene planes grandes, maravillosos, buenos con nosotros. Alaba a Dios por eso. Amén. Amén. Vienen cosas mejores, cosas mayores. Veremos la gloria de Dios en Cristo Jesús. En la vida del cristiano es como la aurora. Va en aumento hasta que la luz es perfecta, ¿cierto? Amén. Eso dice Proverbios. Muy bien. Jeremías 29:11. Sí, por favor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Amén. Dios tiene planes de bendición para nosotros, buenos planes. Él nos tiene su agenda y todo lo que hace Dios es bueno. Lo que hace Dios es maravilloso desde la creación. Todo lo que hacía Dios en cada día, en cada intervención de Dios, cada palabra que daba, que era bueno, agradable a sus ojos. Dios hará buenas cosas para con nosotros, que estamos en un mundo caído, que hay maldad en este mundo, que hay asuntos espirituales malignos, claro que sí, pero Dios cumplirá su palabra con su iglesia, con cada uno de nosotros. Somos los hijos de Dios. Amén. Dios cumplirá su promesa con nosotros. Maravilloso es el Señor. Mira lo que dice Salmo 90, por favor. 14:15. Esto se pone bueno, mis amados. Orar la palabra de Dios. Y dos, ¿qué es? Dios hará cosas mejores con nosotros. Vienen momentos mejores para nosotros. Salmo 90, 14:15. Llénanos de tu fiel amor cada mañana y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. Amén, amén. El salmista está orando, Señor, llevo años de aflicción. Tal vez está orando, llevamos ya 5 meses de COVID, de cuarentena, un encierro total, una situación difícil. Y el salmista dice, los años, los meses de prueba, de dificultades, vuélvelos
conviértelos, retribúyelos en días de alegría, en días de gozo, en días de bendición, en cielos abiertos, en Dios conmigo, en la mano de Dios teniéndose sobre mi vida. Eso, y por eso el salmista, este es un salmo de Moisés, que aparece allí en el libro de los Salmos, dice el título: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. En esto entendemos que la vida es corta, pero aunque es corta, los pocos días que vamos a vivir en la tierra, veremos la gloria de Dios, y Dios tiene planes buenos para con nosotros. Dígale a su ser querido que está ahí: Dios tiene planes con tu vida, amén. Dios tiene lo mejor para ti. Vienen días mejores. Perdí el trabajo, pastor, ¿usted no entiende? Dios te hará un mejor trabajo. Amén. ¿Qué perdí? No importa las pérdidas, lo importante es que en Dios usted tiene mayores cosas, amén. Amén. Dios hará grandes cosas con nosotros, sus hijos, en medio de esta situación que estamos viviendo. Mire conmigo el Salmo 31, por favor. Mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo: tú eres mi Dios. Mira lo que dice el salmista: yo confío en ti, y tú eres mi Dios, y en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tu mano están mis tiempos, amén. Eso es lo que tenemos que decir: Señor, tú sabes todo lo que estoy pasando en este COVID. En tus manos están mis tiempos, mis temporadas. Salomón en el libro Eclesiastés pone un ciclo de temporadas, pone un número de temporadas. Si no estoy mal, son 32 momentos del tiempo, de las temporadas bajo el sol que todo ser humano vive. Y en medio de esas circunstancias, este salmista dice: pongo mis tiempos en tus manos, los tiempos de alegría, los tiempos de tristeza, los tiempos de abrazar, los tiempos de no abrazar, los tiempos de llorar, los tiempos de reír. Coloco en tus manos todos mis tiempos, buenos y malos, y tú harás conmigo, porque yo confío en ti. Dios tiene mejores cosas para nosotros, mi amado. 3. Debemos de confiar en la bondad de Dios, mis queridos. Iglesia preciosa, debemos de confiar en la bondad de Dios. El salmista, el Salmo 139, cuando él descubre que Dios escribió en su libro todos sus días y que Dios va a hacer cosas buenas con él en la faz de la tierra, él entiende y dice que él se sorprende, dice que él se maravilla, dice que él dice: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Salmo 139, versículo 17, dice el 18 también: si los enumero se multiplican más que la arena, despierto, ¿dónde estoy contigo? Él estaba admirado. ¡Wow! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bueno Dios! ¡Qué maravilla Dios! Dios es poderoso. Debemos de confiar en la bondad de Dios. El hecho de que tengamos de pronto una recesión, reformas, asuntos difíciles en la economía, en un país, en Sudamérica, en el mundo entero, porque esto afectó al mundo entero. A pesar de todo eso, debemos de confiar que Dios nos diseñó, que estamos en su libro, que Dios tiene cosas buenas para con nosotros, que nosotros, cuando tenemos ese lenguaje de fe, tenemos ese lenguaje de confianza en la palabra de Dios, oramos las mismas escrituras, oramos la palabra de Dios. Déjenme decirle algo, mis amados: Dios nos mostrará su bondad. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice que sobraron canastas, una para cada apóstol, 12 canastas de panes y de peces. Amén. Dios siempre es bondadoso. Diga a la persona que está a su lado: la bondad de Dios va a tocar tu vida. La bondad de Dios va a bendecir tu casa. Amén. Dios es bondadoso, Dios es bueno. Mira lo que dice Lucas 11, por favor. Dios es bondadoso, mis amados. ¿Qué más que podemos respirar? ¿Qué más que podemos caminar? Yo recuerdo cuando mientras buscamos la cita bíblica, cuando mi abuelita rociaba las matas en el jardín, allá en la Dorada Caldas, con ese calor tan tremendo, tipo 6 de la mañana estaba rociando las matas, y en la tarde, tipo 5 a 6 de la tarde, que bajaba un poco el sol. Y yo veía a mi abuelita, y era un niño de 11, 12, 13 años, muy joven y bello por la gracia de Dios. Y cuando veía a mi abuelita, me parecía curioso ver a mi abuelita hablándole a las maticas: mi porquería tan linda, mi matica, mi florecita, ay, tan linda. Ella le daba cosas lindas a la mata, y esas matas se ponían hermosas, abrían sus pétalos, sus colores. Y mi abuelita tenía un jardín espectacular. Ella le hablaba a las maticas y decía: mi abuelita está
chifladita, pero no estaba chifladita y Nolita tenía toda la razón. Por eso el primer punto de esto es orar la palabra de Dios, creerle a Dios, háblele a los problemas, créale a Dios, como vamos a ver aquí que Dios es bondadoso. Jesús le habló al viento, al mar, le dijo cállate y enmudece. Jesús le habló a la higuera y le dijo te maldigo, no vas a tener fruto. Jesús bendecía, Jesús lo que hablaba se cumplía, Jesús decía la palabra de Dios, Jesús decía el propósito de Dios, Jesús hablaba lo que decían las escrituras y se cumplía. Tremendo, hay que tener el lenguaje de Dios. ¿11 qué? 11:13. La bondad de Dios, mis amados. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial al darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. La naturaleza de Dios es dar. La esencia de Dios es dar. Él comparte todo, el sol, la luna, el agua, el oxígeno, el aire, la comida. Todo lo comparte. Dios comparte aún atributos de Él con nosotros. Su gracia la comparte, su amor la comparte, su misericordia la comparte, su fidelidad la comparte. Hay dones que no comparte, pero su naturaleza es dar. Y cuando da, cuando puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, habían 3 palitos nomás ahí y 3 florecitas y 3 manguitos ahí medio se movían, ¿cierto? No, mi amado, era un paraíso, eran miles de árboles, era una maravilla de Dios, porque Dios es bondadoso, ¿amén? Y aquí dice que en su naturaleza, Dios, si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden cosas, ¿qué hacemos? Les cumplimos, les damos con amor, con cariño. Dios más todavía nos da, amén. Mira lo que dice Hechos 10:38, lo que hacía Jesús en la época de su ministerio, cuando oraba por la gente, cuando predicó, cuando toda su vida hasta los 33 años de edad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice: ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Amén. ¿Jesús qué hacía? El bien. ¿Jesús qué hacía? El bien. Policarpo, cuando iba a ser quemado, cuando iba a ser apuñaleado y quemado en una hoguera, porque era el discípulo del apóstol Juan, seguidor de Cristo, le dijeron: niega a Cristo, niega tu fe, di que crees en ídolos, di que crees en otras cosas. Y digo, ¿cómo he de negar mi fe si Cristo lo único que me ha hecho es el bien? Nada malo me ha hecho. Yo le pregunto, ¿Jesús ha sido bueno contigo? Amén. ¿Dios ha sido bueno contigo? Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, no te dejes de conectarse con la palabra de Dios, con nosotros, sus pastores. No se aparte de la obra de Dios, de la gracia de Dios. Siga los caminos de Dios. Jesús no te ha hecho nada malo. Amén. No tienes por qué estar enfriándote, por qué estar renegando, por qué estar apartado, por qué estar con palabrotas aún. Por favor, cuando termine esta sesión no vamos a reconocer a ella o a él, porque están totalmente transformados. No, mis amados. Tenemos que ser agradecidos porque la bondad de Dios es grandiosa, es espectacular. Amén. Mi amado, déjeme decirle algo. Dios en su destino, para ti y para mí, lo que tiene es bondad acumulada, bondad extrema para cada uno de nosotros. Y cuarto, para terminar, termine, pastor, si ya acabo. Para entender ese destino de Dios, tenemos que creer que Dios dispuso su bendición para cada uno de nosotros, mis amados. ¿Dios qué dispuso? Su bendición, un destino para nosotros. Dios, esa bendición es la firma que le estoy hablando. Dios puso su sello sobre nosotros. Dios puso su marca de bendición. Mire, Caín cuando mata a Abel, Caín no muere. Parece ser que Dios antes lo defiende, porque querían matarlo y él dijo: no lo voy a permitir, él morirá hasta el tiempo que tiene que morir. Y así es, pero Caín no sabemos nada de él ni cómo muere. Dice que Dios le puso una marca, pero para protegerlo. Y uno dice: Dios mío, después de que asesinó a su mismo hermano, pero Dios mostró su gracia y su misericordia con Caín. Es más, cuando está con la tentación de matar a su hermano, le dice: calcula bien, piensa bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Impresionante, ¿no? El amor de Dios hacia Caín, la misericordia de Dios. Mis amados, Dios puso su bendición en nuestro destino, amén. Dios puso su bendición. Deuteronomio 28 nos habla muy claramente eso, cómo Dios puso su bendición sobre los que le aman, sobre los que le creen.
sobre los que aman sus mandamientos, sus palabras. Dios quiere bendecirnos, mi amado. Yo no creo en la prosperidad, en la teología de la prosperidad. Yo creo que Dios bendice a su manera. Y yo creo que Dios puede bendecirlo a uno económicamente, espiritualmente, en todas las áreas de la vida. No creo en la teología falsa, mentirosa, manipuladora de la prosperidad. Sé que uno da de agradecimiento a Dios. Con mi esposa somos testigos y ustedes son testigos, iglesia. Damos para la obra de Dios con amor, con cariño, no solamente nuestro tiempo, sino también dinero para la obra de Dios. Hacemos tesoro en el cielo, pero no lo hacemos con miedo, no lo hacemos con manipulación, no lo hacemos parte siempre por obligación, porque por un milagro. No, mi amado. Ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y es suficiente. Amado, mis queridos, la bendición de Dios nos seguirá. Será bendito nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Si oímos la voz de Dios, dice Deuteronomio 28, están todas las bendiciones de los que obedecen a Dios, todas las bendiciones de los que aman a Dios, los que escuchan la voz del Señor. Versículo 3 dice: serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Será bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 5, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová enviará bendición sobre tus graneros. Versículo 8, y sobre todo aquello que pusieres tu mano te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios bendice, mis amados. Yo no estoy diciendo de que usted va a tener casa, carro, avión, helicóptero, no estoy hablando de eso, pero que Dios bendice y que la bendición de Dios es suficiente para que tú te goces y lo ames y le sirva. Amén, amén, amén. Dios bendice, mis amados. Yo creo en la bendición de Dios. Yo no creo en la teología de la prosperidad. Yo creo en la bendición de Dios y sé que nuestro destino fue escrito por el Señor y Dios nos puso aquí en la tierra y colocó su bendición en nosotros. Que hay procesos, sí, que hay luchas, que hay tristeza, pero que el Señor nos bendice y va a mostrar su gloria cada día más con nosotros. Y el día que muramos vamos a dar testimonio de que la bendición de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dar testimonio de cómo Dios nos bendijo porque puso su bendición, puso su firma en nosotros. No que lo mereciéramos, sino que Él nos escogió. Como dice 1 de Pedro: yo te elegí desde antes de la fundación del mundo, te predestiné en su omnipresencia, nos predestinó para que lo amemos, para que lo obedezcamos, para rociar su sangre sobre nosotros, para santificarnos con su Espíritu Santo. Amén. Tremendo. Dámosle gracias a Dios en esta mañana. Amén. Padre, la gloria, gracias porque tú tienes un destino con nosotros, Señor. Padre, gracias por tener planes buenos para con nosotros. Ayúdanos a tener un lenguaje bíblico en nuestra boca, en nuestro corazón, a no dar palabras de maldición, sino palabras de bendición. Ayúdanos a confiar que tú, Señor, vas a hacer nuevas cosas y vas a hacer cosas maravillosas con nosotros, Señor. Y que tú, Señor, tiempos mejores para nosotros, aleluya, y que tu favor estará con nosotros, que tu bendición estará con nosotros, Señor. Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu bondad misericordiosa, maravillosa, placentera. Padre, tu bondad para cada familia, cada joven, cada niño, cada hombre, cada mujer, cada anciano, tu bondad sobre cada uno de nosotros, los que te aman, los que te temen, en Cristo Jesús. Y que la bendición de Dios nos siga, que la bendición de Dios nos siga, que la bendición de Dios esté sobre mi hermano y que todo lo que toque sus manos sea bendito en el nombre de Jesús. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, bendice nuestra arteza de amasar. Más bendición de Dios, aumenta la bendición tuya, como dice el Salmo, para la gloria tuya, de los que te temen, de los que te sirven, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, mis amados. La paz de Dios. Amén. Pronto estaremos en los hogares, en las casas. Bendiciones. En la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa